La primera vez que Lidia Méndez vio al duque de Cuervonegro después de 4 años, estaba de pie en un rincón del salón de baile Benavides, con un vaso de limonada que no quería y una sonrisa que había practicado cuidadosamente en el espejo esa mañana. Se suponía que no debía ser notada. Las institutrices, incluso aquellas lo suficientemente afortunadas como para acompañar a sus empleadores a eventos sociales, debían pasar desapercibidas como un mueble más. Doña Eleonora Sinclair había tenido la amabilidad de llevarla, insistiendo en que la educación y la compostura de Lidia la convertían en una acompañante adecuada en lugar de una simple empleada. Pero la amabilidad tenía límites, y Lidia sabía demasiado bien como para asumir que pertenecía a un salón lleno de seda y diamantes, cuando ella llevaba un satén prestado y las viejas perlas de su madre. Había estado manejándose bastante bien hasta que escuchó su voz. Era más profunda de lo que recordaba. O tal vez el recuerdo había suavizado todos sus contornos, de la misma manera que el dolor suaviza todo lo penoso hasta que puedes soportar mirarlo de nuevo. Él se reía de algo que don Marcelo Márquez había dicho, y el sonido atravesó el salón de baile como un puñal que se clavaba entre sus costillas. Los dedos de Lidia se apretaron alrededor del vaso. No se giró. No se giraría. Había pasado 4 años construyendo una vida en la que no se giraba al sonido de su voz. No escudriñaba habitaciones llenas en busca de su perfil. No se preguntaba si alguna vez pensaba en ella en las horas oscuras antes del amanecer, cuando el mundo estaba lo suficientemente silencioso como para escuchar todas las cosas que habías dejado sin decir. Señorita Méndez, ¿se encuentra usted bien? Doña Eleonora apareció a su lado, con expresión preocupada. Se ha puesto terriblemente pálida. Estoy perfectamente bien, mi señora. Quizá la habitación está un poco cálida. Entonces, acerquémonos a las puertas de la terraza. La brisa le sentará bien. Era la peor dirección posible. Las puertas de la terraza estaban cerca de la mesa de refrescos, que era exactamente donde el duque de Cuervonegro estaba con su círculo de admiradores y amigos aristocráticos, pero Lidia no podía negarse sin explicar el porqué, y había algunas historias que no se contaban, ni siquiera a empleadores tan amables como doña Eleonora. Ella la siguió. Mantuvo la vista baja, enfocada en el abanico pintado en la mano de doña Eleonora, en el suelo de mármol bajo sus pies, en cualquier cosa excepto en el hombre cuya presencia podía sentir como el calor de una lumbre, incluso desde 4.5 metros de distancia. Estaban casi a su lado, casi a salvo. Casi. Señorita Lidia Méndez. Su voz no era una pregunta. Era reconocimiento, certeza y algo más que ella se negó a nombrar. El salón de baile no se quedó en silencio. La vida rara vez era tan dramática, pero el pequeño círculo alrededor del duque detuvo su conversación a medias, y doña Eleonora dejó de caminar, y Lidia supo con la amarga certeza de la experiencia que ahora tendría que girarse, tendría que enfrentarlo, porque ignorar a un duque en público era un suicidio social, incluso para mujeres que ya no tenían nada que perder. Se giró. 4 años le habían sentado bien. Tenía los hombros más anchos, su rostro más angular, como si la vida hubiera esculpido todo lo suave y hubiera dejado solo su arquitectura esencial. Su cabello oscuro era más corto de lo que solía llevarlo, y había finas líneas en las comisuras de sus ojos que antes no estaban. Pero sus ojos, azul profundo como nubes de tormenta, exactamente como los recordaba, tenían la misma expresión que habían llevado la última vez que lo vio. Reconocimiento, hambre, arrepentimiento, su gracia. Ella hizo una reverencia, el movimiento automático, su voz firme, a pesar de cómo su corazón intentaba salirse de su pecho. No esperaba encontrar a nadie que pudiera recordarme.
Era una advertencia, una petición. Detén esto antes de que empiece. Él no se detuvo. ¿Cómo podría olvidarla? Su voz era más baja ahora, destinada solo para ella, a pesar de la audiencia. Usted desapareció sin una palabra, sin dejar rastro. La aguda inspiración de doña Eleonora le dijo a Lidia que el daño ya estaba hecho. Seguirían las preguntas, preguntas que no podía responder con sinceridad, sin destruir la vida que había reconstruido con tanto cuidado. Me reubiqué por razones personales, su gracia. Seguramente entiende que no todas las partidas requieren explicación. Ella vio el golpe y vio algo parpadear en su expresión antes de que la dominara. Claro, dijo, pero su voz había cambiado, aunque confieso que la busqué. Quizás debió buscar con más empeño. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, afiladas y amargas como hiel, y ella vio cómo su rostro se volvía cuidadosamente inexpresivo, como siempre lo hacía cuando ella lo hería. Había olvidado cuánto poder había tenido una vez en esto, con qué facilidad podía hacerlo sangrar con nada más que su voz. Doña Eleonora le tocó el brazo. «Señorita Méndez, quizás deberíamos...» «Perdóneme, doña Eleonora», interrumpió el duque, sin apartar los ojos del rostro de Lidia. «¿Pero podría pedirle la amabilidad de una presentación? Conocí a la señorita Méndez hace años, cuando vivía en Los Fresnos, y me gustaría mucho renovar nuestra amistad». Los Fresnos, el pueblo cerca de su hacienda, donde la había mantenido como un secreto en una casita rodeada de bosques, donde la había visitado 3 veces por semana y le había prometido un futuro que nunca tuvo intención de darle. «No éramos muy conocidos, su gracia», dijo Lidia, su voz firme a pesar de la rabia que crecía en su pecho. «Éramos meros vecinos. Nuestra asociación fue breve y completamente insignificante». «Yo lo recuerdo diferente. La memoria a menudo nos engaña, particularmente cuando deseamos atribuir significado a cosas insignificantes». Doña Eleonora los observaba a ambos con la expresión de alguien que presenciaba una conversación en un idioma que no hablaba, pero que podía decir que estaba llena de groserías. «La señorita Méndez es mi acompañante», dijo doña Eleonora con cuidado. «Ha estado a mi servicio durante casi 2 años, y la he encontrado una mujer de carácter y discreción excepcionales». El énfasis en la discreción fue deliberado, un recordatorio para Lidia de que el escándalo le costaría este puesto, esta seguridad, esta vida que había construido de las cenizas de la que él había destruido. «No lo dudo», dijo el duque. «Por eso espero que acepte mi invitación». «¿Qué invitación?». La voz de Lidia salió más aguda de lo que pretendía. «Doña Eleonora, la próxima semana ofreceré una pequeña cena en la hacienda Cuervo Negro. Nada elaborado, solo una reunión de amigos. Me sentiría honrado si usted y la señorita Méndez asistieran». Era una trampa elegante e ineludible, disfrazada de obligación social y amable invitación. Doña Eleonora no podía rechazar a un duque sin ofender, y Lidia no podía rechazar a doña Eleonora sin perder su puesto. «Qué generoso de su parte, su gracia», dijo doña Eleonora, su tono sugiriendo que reconocía la trampa, aunque no entendía por qué había sido tendida. «Estaremos encantadas de asistir». «Excelente». Sus ojos seguían en Lidia, azules e intensos, y llenos de cosas que ella no se permitiría interpretar. «Espero con ansias continuar nuestra conversación, señorita Méndez. Hay mucho que deseo discutir con usted». «Estoy segura de que sí», dijo Lidia en voz baja, «aunque no puedo imaginar qué podríamos tener que decirnos después de tanto tiempo». «¿No puede?».
El salón de baile estaba demasiado cálido, demasiado brillante, demasiado lleno de ojos que observaban y especulaciones susurradas. Lidia sintió el peso de su pasado presionando contra la cuidadosa fachada de su presente, amenazando con resquebrajarla y derramar todos sus secretos sobre el pulido suelo. «Si nos disculpa, Su Gracia», dijo, su voz tan helada que podría congelar hasta el aliento. «Doña Eleonora y yo tenemos otros conocidos a quienes saludar». No esperó su respuesta. Se dio la vuelta y se alejó con la espalda recta y la cabeza en alto. Y no miró hacia atrás, porque mirar hacia atrás era como te convertías en sal, en piedra, en la mujer que juraste que nunca volverías a ser. Pero podía sentir sus ojos sobre ella en todo el salón de baile. Lidia no durmió esa noche. Yacía en su pequeña habitación en el tercer piso de la casa de doña Eleonora y miraba al techo mientras su mente revivía cada momento del encuentro, cada palabra, cada expresión, cada silencio cargado de significado. Él la había buscado. El conocimiento se asentó en su pecho como una piedra. No lo quería allí, no quería que le importara que él hubiera buscado, que hubiera intentado, que hubiera fallado. Ella se había ido porque quedarse la habría destruido, porque amarlo había sido como amar a un fantasma, algo hermoso e insustancial que se desvanecía cada vez que intentabas aferrarte a ello. Recordaba la última noche que lo había visto, 4 años atrás, en noviembre. Él había llegado a la casita tarde, después de medianoche, con la lluvia en el cabello y algo desesperado en los ojos. Se habían sentado junto al fuego, y él había tomado sus manos entre las suyas y le había hablado del arreglo que su familia había hecho, un compromiso con doña Rosalinda del Robledal, hija del conde de las montañas del oeste, un matrimonio que aseguraría alianzas y fortunas, y todas esas tediosas cosas importantes que les importaban a la gente como él. «No cambia lo que siento por ti», había dicho, como si eso lo hiciera mejor. «Sabes que yo...» Se detuvo, incapaz de decir la palabra amor, porque decirla lo habría hecho real. Le habría dado a ella el derecho de pedir más de lo que él estaba dispuesto a dar. «¿Cuándo lo anunciará?», ella había preguntado, su voz firme a pesar de que su mundo se estaba desmoronando. 3 semanas después de que la familia del Robledal regrese de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y después de que te cases. ¿Y entonces qué? No lo sé. Él la había mirado con esos ojos azules llenos de miseria y deseo. Pero no puedo imaginar mi vida sin ti, Lidia. Seguramente podemos encontrar una manera de... ¿De qué? De tenerme como su amante mientras usted juega a ser esposo de una mujer que merece algo mejor que un hombre que mantiene su corazón encerrado en una casita en Los Fresnos. Ella retiró sus manos de las suyas. No, no lo haré. No seré la mujer que visita entre sus responsabilidades el secreto que guarda para sentir que todavía es el hombre que desearía ser. Eso no es justo. Nada de esto es justo, Octavio. Fue la única vez que había usado su nombre. Él siempre había sido Su Gracia o mi señor, incluso en privado, porque mantener la distancia había sido la única manera de sobrevivir amando a alguien a quien nunca podrías tener realmente. Pero no pasaré mi vida amándote desde las sombras mientras tú construyes una vida real con otra persona. Él se fue al amanecer. Ella lo vio alejarse a caballo bajo la lluvia y supo incluso entonces que ella no estaría allí cuando él regresara. Hizo las maletas esa mañana, tomó la pequeña cantidad de dinero que había ahorrado, dejó la llave de la casita en la mesa de la cocina y desapareció antes del mediodía, sin nota, sin explicación, sin mirar hacia atrás, porque mirar hacia atrás la habría destrozado. Y ahora él estaba aquí en la Ciudad de México,
invitándola a cenas y mirándola con esos mismos ojos azules, como si 4 años no significaran nada, como si ella todavía fuera la mujer en la casita, esperando que él decidiera que ella valía más que el secreto. Ella no lo era. Había pasado 4 años convirtiéndose en otra persona, alguien que no lo necesitaba. Solo esperaba que eso fuera cierto. La cena en la hacienda Cuervo Negro fue exactamente tan insufrible como Lidia había anticipado. El carruaje de doña Eleonora llegó puntualmente a las 7, y Lidia pasó todo el trayecto practicando el arte de la indiferencia cortés. Llevaba su segundo mejor vestido, una seda verde oscuro que doña Eleonora le había regalado en Navidad, y se había recogido el cabello oscuro en un arreglo sencillo que sugería elegancia sin presunción. Parecía, pensó, exactamente lo que era: una mujer bien educada de medios limitados, empleada por una aristócrata amable pero práctica. Nada escandaloso, nada memorable, nada que sugiriera que una vez había sido la amante secreta del duque de Cuervo Negro. La hacienda Cuervo Negro era exactamente tan grandiosa como la recordaba de la única vez que él se la había descrito. 3 pisos de piedra pálida, ventanas resplandecientes de luz, una entrada circular donde los carruajes depositaban a los invitados que reían y charlaban como si reunirse para cenar fuera la obligación más deliciosa imaginable. «Es bastante hermosa, ¿verdad?», dijo doña Eleonora mientras subían los escalones principales. «Bastante», asintió Lidia, su voz neutral. Un mayordomo los recibió en el vestíbulo, todo pisos de mármol y techos altísimos, y el tipo de riqueza que no necesitaba anunciarse porque simplemente se asumía. Fueron conducidos por pasillos adornados con retratos de ancestros de aspecto severo, a un salón donde otros invitados ya se habían reunido. El duque de Cuervo Negro estaba cerca de la chimenea, enfrascado en una conversación con un caballero mayor que Lidia no reconoció. Llevaba ropa de noche negra que le sentaba perfectamente, y su cabello oscuro captaba la luz del fuego mientras se giraba al sonido de los recién llegados. Sus ojos la encontraron de inmediato. «Doña Eleonora, señorita Méndez». Cruzó la habitación con la confianza natural de un hombre que era dueño de todo lo que había en ella. «Gracias por acompañarnos. Confío en que su viaje fue agradable». «Perfectamente agradable, su gracia», dijo doña Eleonora. «Su hogar es magnífico». «Es usted muy amable, señorita Méndez. No creo que haya visto la hacienda Cuervo Negro antes». Era una prueba. Una pregunta destinada a determinar si ella admitiría su pasado o continuaría la ficción de que eran meros viejos conocidos. «No la he visto, su gracia», confesó Lidia. «Confieso que nunca tuve ocasión de visitarla». «Entonces debe permitirme mostrarle la galería después de la cena. Tenemos varias pinturas que podría encontrar interesantes». «Qué generoso». «En absoluto. Simplemente estoy ansioso por renovar nuestra amistad». ¿Amistad? Como si eso fuera lo que habían tenido, como si 2 años de horas robadas y pasión desesperada pudieran reducirse a algo tan insípido como la amistad. «No estaba al tanto de que hubiéramos sido amigos, su gracia», dijo ella, y vio el impacto. Vio algo parpadear en su expresión, dolor o ira, o ambos. «Entonces quizás deberíamos remediar eso», dijo él en voz baja. «Me gustaría mucho conocer a la mujer en la que se ha convertido, señorita Méndez. Sospecho que es bastante extraordinaria». Antes de que Lidia pudiera responder, la voz de una mujer irrumpió en la habitación como un rayo. «Octavio, cariño, estás acaparando a la acompañante de doña Eleonora. Qué grosero de tu parte». La mujer que se deslizó hacia ellos era hermosa de la manera en que las armas son hermosas. Pura elegancia y bordes peligrosos. Llevaba terciopelo azul noche y diamantes que captaban la luz como hielo. Y su sonrisa era de esas que te hacían revisar los bolsillos para asegurarte de que no te hubieran robado nada.
Catalina, dijo el duque, y había algo de cautela en su tono. ¿Puedo presentarles a doña Eleonora y a su acompañante, la señorita Lidia Méndez? Damas, esta es mi hermana, doña Catalina del Monte. Hermana, claro. Lidia debería haberlo adivinado por el parecido, el mismo cabello oscuro, la misma elegante estructura ósea, pero donde los ojos del duque albergaban calidez bajo la formalidad, los de doña Catalina eran fríos como la escarcha invernal. ¡Qué encantador!, dijo doña Catalina, aunque su tono sugería que le parecía todo menos eso. No creo haber oído a Octavio mencionarla antes, señorita Méndez. ¿Exactamente cómo llegó a conocer a mi hermano? Fuimos vecinos brevemente, dijo Lidia con suavidad. En Los Fresnos, hace varios años, nuestra asociación fue bastante insignificante. ¡Ya veo! Los ojos de doña Catalina recorrieron el vestido, el cabello y las joyas de Lidia, catalogando cada detalle con la precisión de alguien que evalúa una amenaza. Y ahora usted está empleada por doña Eleonora como acompañante. Doña Eleonora interrumpió, su voz agradable pero firme. La señorita Méndez ha sido invaluable para mí. Su educación y carácter son excepcionales. ¡Qué afortunadas ambas! La sonrisa de doña Catalina se agudizó, aunque confieso que me sorprende encontrar a una antigua vecina en la mesa de mi hermano. Octavio suele ser bastante selectivo con su lista de invitados. Catalina. La voz del duque contenía una advertencia. Solo estoy conversando, cariño. Seguramente no hay nada de malo en expresar curiosidad sobre una invitada cuyo trasfondo es tan ambiguo. La palabra flotaba en el aire como una humareda. Ambiguo. Era una acusación disfrazada de cortesía, una sugerencia de que Lidia no era lo que afirmaba, que su presencia aquí era inapropiada de maneras que doña Eleonora no podía comprender. «Le aseguro, doña Catalina», dijo Lidia, su voz perfectamente nivelada. «No hay nada ambiguo en mis circunstancias. Soy una mujer de medios limitados que ha encontrado un empleo honorable con una generosa empleadora. Si eso la inquieta, solo puedo asumir que muchas mujeres en la Ciudad de México la inquietan». Los ojos de doña Catalina brillaron. El duque hizo un sonido que pudo haber sido una risa que convirtió en tos. «Qué refrescantemente directa», dijo doña Catalina. «Aunque me pregunto si la franqueza siempre es sabia, particularmente para mujeres en posiciones delicadas». «Descubrí que la honestidad es considerablemente menos delicada que el engaño», respondió Lidia. «Pero quizás simplemente tenemos experiencias diferentes al respecto». El aire entre ellas crepitaba con hostilidad tácita. Doña Eleonora carraspeó, su incomodidad visible, pero antes de que pudiera intervenir, el mayordomo anunció que la cena estaba servida. «¿Nos vamos?» El duque ofreció su brazo a una mujer mayor que Lidia no reconoció. El protocolo adecuado exigía que escoltara a la invitada de mayor rango, pero sus ojos permanecieron en Lidia mientras salía del salón. Doña Catalina se acercó para caminar junto a Lidia mientras se dirigían al comedor. «Una palabra de consejo, señorita Méndez», dijo en voz baja, su voz apenas audible para Lidia. «Mi hermano tiene un buen corazón, pero también es un duque con responsabilidades que van mucho más allá del sentimentalismo. Me molestaría mucho verla avergonzarse imaginando que podría haber algo más que una cortés relación entre ustedes». «Su preocupación está anotada», dijo Lidia, «aunque le aseguro que no tengo tales ilusiones». «Bien, entonces nos entendemos perfectamente». Pero mientras Lidia tomaba asiento en la mesa del comedor, cuidadosamente ubicada en el extremo más alejado del duque, sintió el peso de la mirada de doña Catalina sobre ella durante toda la comida, y supo con amarga certeza que el conflicto de la noche apenas había comenzado. La cena fue un ejercicio de compostura cuidadosamente mantenida. Lidia se sentó entre el hijo menor de un conde, cuyo nombre olvidó inmediatamente, y un anciano vizconde
que pasó la mayor parte de la comida quejándose de la calidad decreciente de la sociedad moderna. Ella sonrió cortésmente, dio respuestas apropiadas y trató de ignorar el hecho de que el duque de Cuervo Negro seguía mirándola cuando creía que nadie lo veía. Doña Catalina, sentada cerca del duque, mantuvo un comentario constante de anécdotas encantadoras y sutiles pullas. Era exactamente el tipo de mujer que podía destruir reputaciones con nada más que palabras cuidadosamente elegidas y una mirada de complicidad. Lidia había conocido a mujeres como ella antes, mujeres que usaban la moneda social como arma porque era el único poder que se les permitía tener. «Señorita Méndez», dijo doña Catalina durante una pausa en la conversación, su voz resonando fácilmente por la mesa. «Doña Eleonora me dice que ha estado con ella durante 2 años. ¿Qué hacía antes de eso?» La pregunta parecía bastante inocente, pero Lidia escuchó la trampa en ella. Cualquier respuesta que diera invitaría a más preguntas, más escrutinio, más oportunidades para que su pasado chocara con su presente cuidadosamente construido. «Fui empleada como institutriz en Guadalajara», dijo. Era cierto, había pasado 18 meses enseñando a los hijos de una familia de comerciantes antes de llegar a la Ciudad de México. «¿Qué hacendosa? ¿Y antes de Guadalajara?» «Estudio privado. Mi padre me dejó una pequeña biblioteca y le di un buen uso. Qué afortunada que la educación pueda compensar otras desventajas». El insulto fue lo suficientemente delicado como para que señalarlo hiciera que Lidia pareciera hipersensible, pero lo suficientemente obvio como para que todos en la mesa entendieran lo que se había insinuado, que ella estaba por debajo de ellos, que la educación era todo lo que tenía para recomendarla, porque el nacimiento y la fortuna no lo eran. «Ciertamente», dijo Lidia con amabilidad, «aunque descubrí que el carácter importa más que las circunstancias. La educación puede adquirirse, pero la integridad se cultiva». Doña Eleonora emitió un pequeño murmullo de aprobación. La expresión del duque se había vuelto cuidadosamente neutral, pero sus nudillos estaban blancos donde apretaba su copa de vino. «Bastante filosófico», dijo doña Catalina, «aunque la filosofía es considerablemente más fácil de abrazar cuando uno no tiene nada que perder». «Discrepo», replicó Lidia. «Creo que es considerablemente más difícil. Aquellos que no tienen nada que perder ya lo han perdido todo. Saben exactamente lo que están protegiendo cuando eligen el honor sobre la conveniencia». «Qué dramático. Habla como si hubiera sufrido grandes penurias». «Hablo como alguien que ha aprendido que la supervivencia requiere más que palabras bonitas y un linaje apropiado». El silencio que siguió fue lo suficientemente agudo como para cortar. La sonrisa de doña Catalina se había congelado en algo quebradizo, y el duque había dejado su copa con la fuerza suficiente para hacerla chocar contra la mesa. «Señorita Méndez», dijo en voz baja, «quizás después de la cena me acompañe a la galería. Creo que expresó interés en las pinturas». «No hice tal expresión, su gracia. No obstante, insisto, no era una petición, y como negarse a un duque en su propia casa crearía exactamente el tipo de escena que le costaría todo». Lidia inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. «Como desee». La comida concluyó con una lentitud insoportable, para cuando las damas se retiraron al salón, dejando a los caballeros con su digestivo y sus intrigas políticas. La compostura de Lidia se estaba deshilachando. Doña Eleonora la miró y señaló un diván cerca de la ventana, lejos de doña Catalina y su círculo de admiradores. «¿Estás bien, mi querida?», preguntó doña Eleonora en voz baja. Doña Catalina parecía bastante directa con sus comentarios. «Me estaba probando», dijo Lidia, «determinando si represento una amenaza». «¿Una amenaza para qué?». «La reputación de su hermano, su posición, su futuro». Lidia mantuvo la voz baja, consciente de que estaban siendo observadas.
Ella cree que tengo intenciones sobre él. ¿Y las tienes? La pregunta fue directa, sorprendente, viniendo de doña Eleonora, quien generalmente evitaba la franqueza cuando era posible. No, dijo Lidia. Y luego, porque le debía honestidad a esa mujer, añadió, pero una vez fuimos más que conocidos, más de lo que le admití. Ya veo. Doña Eleonora la estudió por un largo momento. ¿Fuiste íntima con él? Lidia contuvo el aliento. Mi señora... No pregunto por morbo, señorita Méndez. Pregunto porque necesito saber contra qué la estoy defendiendo. Doña Catalina no se detendrá con la cena de esta noche. Cavará y encontrará todos los secretos que tenga y los usará si le conviene. Entonces quizás debería renunciar a mi puesto antes de... ¡Tonterías! La voz de doña Eleonora fue firme. No tengo intención de perder a una excelente acompañante simplemente porque la hermana de mi amigo es una arpía territorial. Pero sí necesito saber qué armas podría usar. Lidia miró a su empleadora, a la mujer que le había dado seguridad y respeto cuando no tenía nada, y tomó una decisión. Sí, dijo en voz baja. Fuimos íntimos durante 2 años. Me mantuvo en una casita cerca de su hacienda y me visitaba regularmente. Me prometió más de lo que estaba dispuesto a dar. Cuando se comprometió con doña Rosalinda del Robledal, me fui. Desaparecí sin explicación porque quedarme me habría destruido. Doña Eleonora absorbió esto sin un shock visible. ¿Y ahora te quiere de vuelta? No sé lo que quiere, pero sé que no puedo ser lo que fui para él antes. No volveré a esconderme. Entonces debes decírselo directamente, antes de que su hermana decida hacer un escarmiento contigo. Antes de que Lidia pudiera responder, los hombres se les unieron, y el duque cruzó el salón con el propósito deliberado de alguien que había tomado una decisión sobre algo. «Señorita Méndez», dijo, «la galería». Ella se levantó. No tenía otra opción, pero mientras lo seguía fuera del salón, sintió los ojos de doña Catalina en su espalda, como una hoja entre sus omóplatos. La galería recorría todo el 2.º piso, sus paredes revestidas con retratos y paisajes iluminados por apliques cuidadosamente colocados. El duque cerró la puerta detrás de ellos, y el repentino silencio se sintió peligroso. «No tienes que hacer esto», dijo Lidia, su voz más aguda de lo que pretendía. «No tienes que aislarme en habitaciones privadas y pretender que quieres mostrarme pinturas. Si tienes algo que decir, dilo». Él se giró para enfrentarla, y en la luz suave ella pudo ver el agotamiento en su expresión, el peso de lo que él había estado cargando durante los últimos 4 años. «Te busqué», dijo. «Durante 6 meses. Envié hombres a Guadalajara, a Puebla, a San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Fui a la casita 2 veces por semana durante 1 año, pensando que quizás volverías. Interrogué a todos en los fresnos, pero nadie sabía a dónde habías ido. Fue como si simplemente te hubieras desvanecido». «Quería desvanecerme», dijo Lidia. «Quería desaparecer tan completamente que dejaría de ser la mujer que te amaba». Algo en su rostro se resquebrajó. «¿Funcionó? ¿Qué crees? Creo que si hubiera funcionado, no me mirarías como lo haces ahora, con furia y dolor». Él se acercó. «Dime que no sientes nada. Dime que estos 4 años borraron lo que tuvimos y te dejaré en paz. Nunca más te hablaré más allá de lo que la cortesía exige». «¿Lo que tuvimos?» Su voz se elevó a pesar de sus esfuerzos por contenerla. «No tuvimos nada, Octavio. Tuvimos horas robadas y promesas vacías y el conocimiento constante de que yo era un secreto que te avergonzaba reconocer. Eso no es amor. Eso es cobardía. Estaba tratando de protegerte de... ¿De qué? De ser visto conmigo, de que el mundo supiera que te importaba alguien que no era de alta cuna para ser tu duquesa». Ella rió amargamente. «No me estabas protegiendo a mí.
Te estabas protegiendo a ti mismo de la inconveniencia de tener que elegir entre tu corazón y tu comodidad. Eso no es justo. Nada de esto es justo. No puedes invitarme aquí para atraparme en tu casa con tu hermana observando como un halcón y exigir que explique por qué me fui. Me fui porque me convertiste en un fantasma, Octavio. Me convertiste en alguien que solo existía cuando nadie más miraba. Y decidí que preferiría no existir en absoluto antes que existir solo en tu sombra. Él permaneció en silencio por un largo momento, su mandíbula tensa por la emoción que luchaba por contener. No me casé con ella, dijo finalmente. Doña Rosalinda, el compromiso se rompió antes del anuncio. Lidia se quedó muy quieta. ¿Qué? Yo lo rompí. 3 días después de contarte el arreglo, fui a ver a su padre y le dije que no podía seguir adelante, que estaba comprometido con otra persona. Rompiste tu compromiso. Sí. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que preferiría perderlo todo antes que perderte a ti, y entonces descubrí que ya te había perdido de todos modos. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Quería creerlas, quería dejarlas importar, pero 4 años le habían enseñado que las palabras eran baratas, que las promesas hechas en privado no significaban nada si nunca se cumplían en público. Rompiste tu compromiso, dijo lentamente, pero aún así venías solo a la casita, aún así me visitabas en secreto, aún así me mantenías oculta. Iba a decírtelo, iba a explicarte que te había elegido, que podríamos encontrar una manera de... ¿De qué, Octavio? De tenerme como su amante, de instalarme en una casa mejor quizás, pero aún así mantenerme separada de su vida real, porque romper un compromiso con una mujer no significa que estuvieras dispuesto a hacerme tu esposa. Él se estremeció. Ella había dado en el clavo. Mi familia nunca lo habría aceptado, dijo en voz baja. Mi madre ya estaba horrorizada de que hubiera roto el compromiso del Robledal. Catalina estaba furiosa. Mi tío amenazó con cortarme el acceso a las propiedades familiares. Si hubiera intentado casarme contigo, entonces habrías tenido que elegirme a mí por encima de tu comodidad, por encima de tu posición, por encima de la aprobación de tu familia, y no pudiste hacerlo. Ella se acercó, su voz baja y feroz. No te culpo por eso, Octavio. Te culpo por hacerme creer que podrías. Quiero otra oportunidad. ¿Por qué? Para que puedas volver a romperme el corazón, para que puedas tenerme en una jaula más bonita mientras vives tu vida real sin mí. No. Sus manos se alzaron como si quisiera tocarla. Luego cayeron a sus costados cuando ella retrocedió. Porque pasé 4 años dándome cuenta de que la vida que creía necesitar, la posición, la reputación, la aprobación, no significaban nada sin ti en ella, porque entonces fui un cobarde, y quiero demostrar que ahora no lo soy. ¿Probarlo cómo? Como necesites que lo haga. Ella quería creerle, quería permitirse imaginar que él había cambiado, que había aprendido lo que ella había estado tratando de enseñarle cuando se fue. Pero querer algo no lo hacía real, y había pasado demasiadas noches en esa casita de los fresnos, deseando cosas que nunca llegaron. «Necesito que me dejes ir», dijo en voz baja. «Necesito que dejes de mirarme como si todavía fuera tuya. Necesito que aceptes que construí una vida sin ti y no quiero derribarla solo porque has decidido que estás listo para ser valiente». «Lidia, no». Ella levantó una mano. «No digas mi nombre así. No me mires como si te estuviera rompiendo el corazón cuando tú fuiste quien me enseñó a romper el mío». Se giró hacia la puerta, pero su voz la detuvo. «No me rendiré contigo». Ella lo miró de nuevo, a este hombre que había amado con una desesperación que casi la había destruido, y sintió algo en su pecho resquebrajarse. «Entonces eres un necio», dijo, «porque yo ya me rendí contigo».
Lo dejó de pie en la galería rodeado de retratos de sus ancestros y no miró hacia atrás, porque mirar hacia atrás le mostraría que estaba mintiendo. El viaje de regreso en carruaje fue silencioso. Doña Eleonora parecía sentir que Lidia necesitaba espacio para recomponerse y no hizo preguntas sobre lo que había ocurrido en la galería. Pero cuando llegaron a la casa, le puso una mano suave en el brazo a Lidia antes de que pudiera escapar escaleras arriba. «Decidas lo que decidas», dijo doña Eleonora en voz baja. «Debes saber que tienes un hogar aquí. No dependes de su misericordia ni de su atención. Eres mi acompañante, y ese puesto es tuyo sin importar qué historia compartas con el duque de Cuervo Negro». La garganta de Lidia se apretó. «Gracias, mi señora. Y, señorita Méndez, no permita que doña Catalina la asuste. Mujeres como ella solo tienen poder porque nosotras se lo damos. Manténgase firme». Lidia asintió, aunque no estaba segura de que le quedara terreno donde apoyarse. Esa noche permaneció despierta y pensó en la forma en que él la había mirado en la galería, con deseo y arrepentimiento, y algo que pudo haber sido esperanza, si se hubiera permitido creerlo. Pensó en la casita de los fresnos, en todas las noches que lo había esperado junto al fuego, en la forma en que la había sostenido como si fuera preciosa, incluso mientras se negaba a reclamarla a la luz del día. Pensó en la mujer que había sido entonces joven e ingenua, y tan desesperada por ser amada que había aceptado migajas y las había llamado un banquete. Ella ya no era esa mujer, pero Dios la ayudara. Todavía lo amaba. La carta llegó 3 días después. Fue entregada por un lacayo con la librea de Cuervo Negro, sellada con el escudo del duque, y Lidia supo antes de abrirla que sería un error leerla. Debería quemarla sin abrir. Debería negarse a reconocer cualquier súplica o justificación que contuviera. La leyó de todos modos. Lidia leyó la carta 3 veces antes de darse cuenta de que estaba llorando. Quería descartarla como palabras bonitas, como otra promesa que él no cumpliría. Pero había algo en la escritura, en la forma en que él había admitido sus fracasos, sin intentar excusarlos, que se sentía diferente del hombre que había conocido 4 años atrás. La gente podía cambiar. Ella había cambiado. ¿Por qué él no? Pero querer que él hubiera cambiado y confiar en que había cambiado eran cosas muy diferentes. Y la confianza, una vez rota, era algo delicado de reconstruir. Requería más que cartas y confesiones. Requería pruebas. Guardó la carta en el cajón de su escritorio y trató de no pensar en ella. Falló. La segunda carta llegó 2 días después. Luego, una tercera. Luego, una cuarta. Él no suplicó. No exigió respuestas ni explicaciones. En cambio, le escribió el tipo de cartas que ella soñaba recibir cuando estaba sola en la casita. Cartas que le contaban sobre sus días, sus pensamientos, sus arrepentimientos. Cartas que la trataban como alguien cuya opinión importaba, cuya ausencia dejaba un vacío en su vida. Otra carta llegó con una violeta prensada dentro. Me dijo una vez que las violetas eran su flor favorita porque crecían en lugares donde otras flores no lo harían. Terco y resistente, dijo, y sonrió como si estuviera hablando de usted misma en lugar de flores. Encontré estas creciendo cerca del viejo roble en el jardín este y pensé en usted. Pensé en cómo sobrevivió a mí cuando no debería haber tenido que hacerlo. Lidia guardó las cartas. Se dijo a sí misma que las guardaba como evidencia, como prueba de su persistencia, para poder mostrárselas a doña Eleonora si surgían preguntas. Pero la verdad era que las leía antes de acostarse cada noche, memorizando la forma de su caligrafía, el ritmo de sus palabras, la vulnerabilidad en sus admisiones. No le escribió de vuelta. No podía, porque responder significaría decidir, y ella no estaba lista para decidir nada, excepto que lo extrañaba con una punzada que vivía en sus huesos.
Doña Catalina hizo su jugada 2 semanas después de la cena. Lidia estaba de compras con doña Eleonora en un barrio de moda cuando se encontraron con doña Catalina y otras 2 mujeres, cuyos nombres Lidia no conocía, pero cuyas expresiones sugerían que habían sido informadas a fondo sobre un escándalo. «Doña Eleonora, qué agradable sorpresa», dijo doña Catalina, su sonrisa afilada como cristal roto. «Y señorita Méndez, tenía la intención de visitarlas, pero he estado tan ocupada con los preparativos para la próxima fiesta en casa de mi hermano. Ambas asistirán, confío». «No recibimos invitación», dijo doña Eleonora con cuidado. «Oh, qué extraño. Le di instrucciones específicas a Octavio para que las incluyera a ambas en la lista de invitados. Ha estado tan distraído últimamente». Sus ojos se fijaron en Lidia con un enfoque depredador, aunque supongo que es comprensible dadas las recientes revelaciones. ¿Qué revelaciones? La voz de doña Eleonora había bajado peligrosamente. Solo que el pasado de la señorita Méndez en Los Fresnos fue bastante más colorido de lo que ha dejado entrever. Parece que mi hermano estaba bastante devoto a cierta residente de ese pueblo, una mujer a la que visitaba regularmente, una mujer que desapareció de forma bastante abrupta cuando su familia hizo arreglos para un matrimonio más adecuado. Las palabras cayeron como piedras en el agua, enviando ondas de especulación susurradas entre los compradores. Lidia sintió que su rostro se calentaba. Sintió cómo las cuidadosas paredes que había construido alrededor de su reputación comenzaban a resquebrajarse. «Ya veo», dijo doña Eleonora, su tono glacial, «y está compartiendo esta especulación públicamente porque odiaría que la engañaran, doña Eleonora. Como amiga, me siento obligada a asegurar que entienda exactamente a quién ha dado la bienvenida a su hogar. ¡Qué considerada!». La voz de doña Eleonora podría haber congelado el fuego. «Permítame devolverle el favor, asegurándome de que entienda exactamente a quién está difamando. El carácter de la señorita Méndez es intachable. Cualquier historia que pueda compartir con su hermano es precisamente eso, historia. Y si continúa esparciendo chismorreo diseñado para dañar su reputación, se encontrará indeseada en mi hogar y en mi círculo social». La sonrisa de doña Catalina se tensó. «Solo me preocupa su bienestar. Su preocupación está anotada y rechazada. Que tenga un buen día, doña Catalina». Doña Eleonora tomó el brazo de Lidia y salió de la tienda con una especie de desdén regio, que hizo que todos los demás se apartaran, pero Lidia podía escuchar los susurros que comenzaban detrás de ellas. Podía sentir la especulación extendiéndose como tinta en el agua. El daño estaba hecho. Al anochecer, 3 invitaciones a próximos eventos habían sido discretamente anuladas. A la mañana siguiente, 2 amigas de doña Eleonora habían enviado notas expresando arrepentimiento por no poder asistir a su próximo evento musical después de todo. Al mediodía, Lidia había decidido que necesitaba abandonar la Ciudad de México antes de que su presencia destruyera todo lo que doña Eleonora había construido. «Absolutamente no», dijo doña Eleonora cuando Lidia intentó renunciar. «No recompensaré la crueldad de doña Catalina dándole lo que quiere. Ella quiere que me aleje de su vida, de la vida de su hermano, y seguirá atacando hasta que lo logre. Entonces que ataque. He soportado peores tormentas que una mujer celosa con lengua afilada, pero mi reputación es mía para arriesgar». La voz de doña Eleonora fue firme. «Usted no es responsable de las elecciones de otras personas, señorita Méndez. Solo es responsable de las suyas, y yo elijo apoyarla». La garganta de Lidia se apretó. «¿Por qué? Porque mujeres, como doña Catalina, solo tienen poder cuando les permitimos dividirnos. Porque estoy cansada de ver a buenas mujeres destruidas por amar imprudentemente.
porque usted merece algo mejor que ser expulsada de su hogar por chismorreo e insinuaciones. Doña Eleonora hizo una pausa, y porque mi difunto esposo una vez tuvo una amante, y aprendí de la manera difícil que el problema nunca fue la otra mujer, siempre fue el hombre que hizo promesas que no tenía intención de cumplir. Lidia miró a su empleadora, viéndola claramente por primera vez. No solo una mujer amable que le había ofrecido empleo, sino alguien que entendía exactamente lo que se sentía ser daño colateral en las elecciones de otra persona. «Lo siento», dijo Lidia en voz baja. «No lo sientas, lo sobreviví y me hice más fuerte por ello, tal como lo harás tú». Doña Eleonora le apretó la mano. «Ahora tenemos un evento musical que planear y tengo invitaciones que enviar. Si la Ciudad de México quiere un escándalo, les daremos algo de qué hablar de verdad». La carta del duque llegó esa tarde. Lidia leyó la carta 2 veces. Sus manos temblaban ligeramente. Él vendría aquí, a la casa de doña Eleonora, a plena luz del día, donde cualquiera podría ver. Era exactamente lo que ella había querido 4 años atrás, lo que ella había necesitado que él hiciera antes de que ella se fuera. Pero querer algo y estar lista para ello no eran lo mismo, porque si él venía aquí mañana y se declaraba públicamente, todo cambiaría. Tendría que decidir si creía que él se había transformado verdaderamente, si podía confiarle su corazón nuevamente, si era lo suficientemente valiente como para arriesgar todo lo que había construido en la posibilidad de que él se hubiera convertido en el hombre que debió haber sido desde el principio. Pensó en la casita de los fresnos, en todas las noches que lo había esperado para que la eligiera, en el momento en que se dio cuenta de que nunca lo haría. Pensó en la mujer que había sido entonces y en la mujer en la que se había convertido desde entonces. Y decidió que dijera lo que dijera mañana, escucharía, no porque se lo debiera a él, sino porque se debía a sí misma la oportunidad de escucharlo decir a la luz del día lo que solo había estado dispuesto a decir en las sombras. Él llegó exactamente a las 3, anunciado por un mayordomo nervioso que parecía inseguro de si debía mostrar a un duque al salón o pedirle que esperara. «Hágalo pasar», dijo doña Eleonora con voz firme. Se sentó junto a Lidia en el diván, una muestra silenciosa de apoyo que hizo que Lidia quisiera llorar de gratitud. El duque de Cuervo Negro entró al salón con vestimenta de gala completa, abrigo oscuro, botas lustradas, todo un aristócrata nato. Pero sus manos estaban apretadas a los costados y había algo de incertidumbre en su expresión que ella nunca había visto antes. «Doña Eleonora, señorita Méndez». Hizo una reverencia formal. «Gracias por recibirme». «Su gracia», dijo doña Eleonora con frialdad. «Confieso que me sorprende esta visita. Tenía entendido que prefería llevar sus asuntos personales con mayor privacidad». Fue una reprimenda suave, pero clara. La mandíbula del duque se tensó. «He cometido muchos errores, doña Eleonora. La privacidad, cuando se requería un reconocimiento público, siendo el principal de ellos. Estoy aquí para corregir ese error». «Qué conveniente que haya elegido corregirlo ahora, después de que su hermana ya ha dañado la reputación de la señorita Méndez». «Nada de conveniente. Debería haber hecho esto hace 4 años». Se giró hacia Lidia y la intensidad de sus ojos azules le apretó el pecho. «Debí haber parado en la plaza del pueblo de los Fresnos y haberles dicho a todos que te amaba. Debí haber desafiado las expectativas de mi familia y haberme casado contigo antes de que pudieran arreglar cualquier otra cosa. Debí haberte elegido en voz alta, públicamente, sin vacilación ni vergüenza». «Pero no lo hiciste», dijo Lidia en voz baja. «No, y he pasado 4 años lamentando esa cobardía». Se acercó, aunque no hizo ningún movimiento para tocarla. «Me dije que te estaba protegiendo del escándalo, pero me estaba protegiendo a mí mismo de las consecuencias.
Me dije que podríamos encontrar una manera de estar juntos una vez que las cosas se calmaran, pero en realidad nunca hice el trabajo para que eso fuera posible. Te mantuve oculta porque era más fácil que luchar, y me avergüenza eso. Palabras bonitas, su gracia, dijo doña Eleonora, pero las palabras son baratas. ¿Qué está dispuesto a hacer para probarlas? Él no apartó la mirada de Lidia. Lo que ella pida. No quiero que hagas algo por mí, dijo Lidia, su voz firme a pesar de la forma en que su corazón latía. Quiero que hagas algo porque es lo correcto, porque crees que merezco ser respetada, no porque lo esté exigiendo como el precio del perdón. Tú mereces todo, dijo simplemente, y he terminado de permitir que nadie, incluida mi familia, sugiera lo contrario. Aunque le cueste, debería costarme. La cobardía siempre le cuesta a alguien. Solo me aseguré de que el costo recayera en ti en lugar de en mí. No volveré a hacer eso. Lidia lo estudió. A este hombre que le había roto el corazón con amabilidad, con promesas que nunca cumplió, con un amor que solo expresaba en privado. Quería creer que había cambiado. Quería confiar en que había aprendido algo en sus 4 años de separación. Pero la confianza se ganaba, no se daba. Si te doy otra oportunidad, dijo lentamente, no será la oportunidad que tuviste antes. No seré tu secreto. No estaré oculta, no esperaré en silencio mientras decides si valgo la pena. Lo sé, no te perdonaré solo porque has decidido ser valiente ahora. Tendrás que probarlo consistentemente, públicamente, sin esperar recompensa. Lo entiendo, y si me fallas de nuevo, me iré, y esta vez no regresaré. Algo en su expresión se resquebrajó. Lo sé. Ella se puso de pie y él se quedó muy quieto, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper el momento que fuera este. Entonces demuéstralo, dijo ella. No a mí, no en privado. Demuéstralo a todos los que escucharon el chismorreo de tu hermana. Demuéstralo a cada persona a la que alguna vez se le hizo sentir menos porque amó a alguien que no la amaría de vuelta públicamente. Demuestra que te has convertido en alguien que entiende que el amor sin coraje es solo otra palabra para cobardía. ¿Cómo? Ella levantó la barbilla, sintiendo algo feroz y brillante desplegarse en su pecho. Eso no me toca decírtelo. Si realmente has cambiado, sabrás qué hacer. Él sostuvo su mirada por un largo momento, y ella vio el instante exacto en que comprendió lo que ella le pedía. No un gran gesto o una exhibición dramática, sino el trabajo diario y poco glamoroso de ser alguien digno de confianza. De acuerdo, dijo en voz baja. Entonces empezaré. Se giró hacia doña Eleonora. Doña Eleonora, soy consciente de que las acciones de mi hermana le han creado dificultades a usted y a la señorita Méndez. Quiero que sepa que le he cortado a Catalina el acceso a mis círculos sociales y recursos. Ya no será bienvenida en la hacienda Cuervo Negro, y le he dejado claro a todos en mi familia que cualquier intento adicional de dañar la reputación de la señorita Méndez resultará en un distanciamiento permanente. Un buen primer paso, dijo doña Eleonora, aunque hubiera sido un mejor primer paso antes de que ella hubiera atacado. Estoy de acuerdo. Por eso también he enviado cartas a todos los que recibieron el chismorreo de Catalina, aclarando que la señorita Méndez es una mujer de carácter excepcional, que ha sido tratada abominablemente por mi familia. He dejado claro que la tengo en la más alta estima y que cualquiera que difunda más rumores será considerado mi enemigo. Lidia contuvo el aliento. Cartas públicas, una defensa pública real e irreversible. ¿Hiciste eso?, preguntó. Ayer, después de que me enteré de lo que hizo Catalina, las cartas fueron entregadas esta mañana. Él hizo una pausa.
También organizaré un baile en 3 semanas. Ambas serán mis invitadas de honor, no escondidas en rincones o colocadas en el extremo más alejado de las mesas de la cena. Usted se sentará a mi derecha, doña Eleonora, y la señorita Méndez a su lado, y a cualquiera que tenga un problema con ese arreglo se le pedirá que se retire. Eso destruirá su posición, dijo doña Eleonora, aunque ahora había aprobación en su voz. Entonces que la destruya. He terminado de priorizar la posición sobre los principios. Lidia sintió que algo en su pecho se relajaba ligeramente. No era perdón, no era confianza, pero era una posibilidad, la forma de lo que él podría llegar a ser si cumplía. De acuerdo, dijo en voz baja. Vendremos a tu baile. Su alivio fue visible. Gracias. No me des las gracias todavía. Tienes 3 semanas para demostrar que hablas en serio, 3 semanas para que la sociedad te ponga a prueba, para que tu familia te presione por todas las razones que encontraste para mantenerme oculta antes, para que resurjan. Si puedes soportar eso, si puedes elegirme públicamente consistentemente, sin vacilar, entonces quizás hablaremos de lo que sigue. Y si fallo, entonces habrás demostrado que tuve razón al irme. Él asintió lentamente. Justo, aunque debo decirte que no tengo intención de fallar. Todos intentan tener éxito, su gracia. La diferencia está en lo que hacen cuando el éxito se vuelve difícil. Entonces te mostraré lo que hago cuando las cosas se ponen difíciles. Él les hizo una reverencia a ambas. Damas, no les quitaré más tiempo, pero quiero que sepan ambas que estoy agradecido por su paciencia y pasaré el tiempo que sea necesario demostrando que la merezco. Él se fue como había llegado, formal y correcto, todo un duque, pero Lidia pensó que vio algo diferente en la postura de sus hombros, la firmeza de su paso. Esperaba tener razón. Bueno, dijo doña Eleonora después de que la puerta se cerró. Esa fue toda una actuación. ¿Cree que lo decía en serio?, preguntó Lidia. Creo que él cree que lo decía en serio. Si puede mantener esa creencia cuando le cueste... Doña Eleonora se encogió de hombros. El tiempo lo dirá. Pero, señorita Méndez, para lo que valga, creo que usted lo está manejando notablemente bien. La mayoría de las mujeres en su posición lo habrían perdonado de inmediato o se habrían negado a verlo en absoluto. Usted lo está haciendo ganárselo. Eso requiere fuerza. O terquedad, dijo Lidia. En mi experiencia, a menudo son lo mismo. Las cartas de la defensa pública del duque llegaron durante los siguientes 2 días en un flujo constante de respuestas. Algunas eran de apoyo, elogiando su integridad y expresando arrepentimiento por haber creído en los chismorreos. Otras eran fríamente formales, retirando invitaciones o terminando asociaciones que se habían mantenido durante años. Doña Eleonora las leyó en voz alta durante el desayuno, su tono sardónico. Don Gabriel Rivera lamenta informarle que no podrá asistir a su próximo baile debido a compromisos previos. Qué conveniente que recién ahora recordara esos compromisos. Dejó la carta a un lado. Aunque doña Elena Fuentes escribe que siempre ha admirado su coraje y espera conocer a la señorita Méndez formalmente en el baile. Así que no lo ha perdido todo. Está perdiendo suficiente, dijo Lidia en voz baja, mirando la pila de rechazos. Está perdiendo gente que valora la propiedad por encima de los principios. Que se vayan. Doña Eleonora sirvió más té. Aunque confieso que tengo curiosidad por ver cómo maneja la presión. 3 semanas es mucho tiempo para mantener una convicción cuando los costos siguen aumentando. Lidia también tenía curiosidad y estaba aterrorizada porque una parte de ella quería que él tuviera éxito. Quería creer que realmente había cambiado. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba cómo se sentía esperar en esa casita mientras él vivía su vida real en otro lugar, esperaba que se derrumbara, esperaba que se diera cuenta de que elegirla públicamente costaba más de lo que estaba dispuesto a pagar.
La primera prueba llegó 5 días después. Lidia caminaba por el bosque de Chapultepec con doña Eleonora cuando se encontraron con el duque de Cuervonegro, con un grupo de hombres que ella reconoció como sus amigos más cercanos. Él la vio de inmediato, y en lugar de ofrecer un cortés asentimiento y seguir adelante, que habría sido la respuesta socialmente apropiada, se excusó de sus acompañantes y se dirigió directamente hacia ellas. «Doña Eleonora, señorita Méndez», hizo una reverencia. «¡Qué agradable sorpresa!». «Su gracia», dijo doña Eleonora, su tono cuidadosamente neutral. Justo le estaba contando a don Adolfo Azpeitia sobre los preparativos para el baile. «Señorita Méndez, le complacerá saber que he arreglado para la Orquesta Benavides. Recordé que una vez mencionó que disfrutaba su actuación en el Festival del Pueblo de los Fresnos. Era un pequeño detalle, insignificante para cualquiera que lo escuchara. Pero Lidia recordaba esa conversación. Recordaba haberle hablado del festival mientras estaban sentados junto al fuego en la casita. Recordaba la forma en que él había escuchado como si sus palabras importaran. Él lo había recordado y lo estaba mencionando públicamente, conectándolos, reconociendo su historia compartida. «Qué considerado», dijo ella en voz baja. «¿Ambas me acompañarían a dar una vuelta por el lago de Chapultepec? Agradecería la compañía si no tienen otros compromisos». Era una prueba, caminar públicamente con ellos a plena luz del día, donde todos pudieran ver. Doña Eleonora miró a Lidia, dándole la opción. «Estaríamos encantadas, su gracia», dijo Lidia. Caminaron un rato, el duque en el medio, y Lidia podía sentir el peso de las miradas sobre ellos. Los susurros los seguían. Vio a la amiga de doña Catalina, la señora Benavides, observando desde la distancia, con expresión escandalizada. Vio a otras mujeres darse la vuelta, evitándolos deliberadamente. El duque no pareció notar nada de eso. Habló con facilidad sobre el próximo baile, sobre los cambios que estaba haciendo en la hacienda de los Fresnos, sobre un libro que había leído recientemente y que pensó que a Lidia le gustaría. La trató como a una igual, como a alguien cuya opinión importaba, como si tuviera todo el derecho de caminar a su lado en público. Cuando finalmente se despidieron, doña Eleonora esperó hasta que estuvieron fuera del alcance del oído antes de hablar. «Bueno, eso fue ciertamente una declaración. ¿Crees que fue genuino?», preguntó Lidia. «¿O una actuación?». «Creo que fue ambas cosas. Está actuando con valentía hasta que se vuelva genuina, que es, francamente, cómo se desarrollan la mayoría de las virtudes». Doña Eleonora le apretó el brazo. «Pero lo está intentando, eso cuenta». Lidia esperaba que tuviera razón. La segunda prueba llegó una semana después en una cena organizada por doña Elena Fuentes. Lidia había estado nerviosa por asistir, insegura de si la invitación era genuina o simplemente una obligación cortés, pero doña Elena los recibió calurosamente y sentó a Lidia junto al duque en la cena, una ubicación que habría sido impactante hace 3 semanas, pero ahora parecía deliberada. El duque llegó tarde, con aspecto agotado. Tomó asiento junto a Lidia con una sonrisa de disculpa. «Perdóname», dijo en voz baja. «Crisis familiar». «Tu madre», adivinó Lidia, «y mi tío y 3 primos que se sintieron obligados a compartir sus opiniones sobre mis decisiones». Su voz era seca. «Aparentemente, defenderte públicamente me convierte en una decepción para el legado familiar». «Aún podrías cambiar de opinión», dijo Lidia, observándolo con atención. «Diles que te volviste loco temporalmente. Arregla las cosas». Él la miró con algo que pudo haber sido diversión o agotamiento. «¿Es eso lo que crees que debería hacer? Creo que deberías hacer lo que puedas soportar. Entonces seguiré decepcionando a mi familia. He descubierto que puedo vivir con su desaprobación considerablemente mejor de lo que puedo vivir con mi propia cobardía».
Antes de que Lidia pudiera responder, el nombre de doña Catalina fue mencionado por alguien al otro lado de la mesa. «Escuché que ha estado quedándose con la condesa viuda de Mil Arroyos», dijo la señora Guzmán. Aparentemente, su hermano le pidió que abandonara la hacienda Cuervo Negro después de un incidente desagradable. La mesa se quedó en silencio. Todos miraron al duque, esperando ver cómo respondería. «Mi hermana tomó decisiones que yo no pude apoyar», dijo claramente, su voz resonando. «Intentó dañar la reputación de alguien a quien tengo en alta estima. Le dejé claro que tal comportamiento no sería tolerado en mi hogar ni en mi familia». «¡Qué extraordinario!», dijo don Fernando Fuentes, aunque su tono sugería admiración más que crítica. «La lealtad familiar es importante, pero supongo que los principios deben ocasionalmente superarla. Descubrí que la lealtad familiar significa muy poco si te obliga a abandonar tus principios», replicó el duque. «Mi hermana eligió atacar a alguien que no podía defenderse públicamente. Yo elegí defenderla. Haría la misma elección de nuevo». Su mano rozó la de Lidia debajo de la mesa tan brevemente que ella pudo haberlo imaginado, pero sintió su calidez, la tranquilidad. La conversación continuó, pero Lidia se quedó muy quieta, procesando lo que acababa de suceder. Él la había defendido públicamente de nuevo frente a gente que importaba, cuyas opiniones moldeaban la sociedad. Él la había elegido por encima de su hermana, por encima de la unidad familiar, por encima del camino de menor resistencia. Todavía no era suficiente. Todavía no, pero era más de lo que había hecho 4 años atrás. Después de la cena, mientras los invitados se reunían en el salón, el duque la encontró cerca de la ventana. «Te preguntas si seguiré haciendo esto», dijo en voz baja, «defendiéndote, eligiéndote públicamente». «Sí, lo hago. Incluso cuando me cueste, especialmente cuando me cueste, porque el costo es la prueba de que importa». «Palabras bonitas de nuevo, su gracia. Entonces, permíteme probarlas con acciones». Él hizo una pausa. «Hay algo que necesito decirte, algo que debí haberte dicho hace 4 años. ¿Qué? Te amo. No de la forma en que te amé entonces, desesperada y egoístamente y en secreto. Te amo de la manera en que merecías ser amada desde el principio, con orgullo, sin reservas, sin vergüenza». Las palabras la golpearon como un golpe físico. Había querido escucharlas durante tanto tiempo. Las había imaginado tantas veces en la casita de los fresnos. Pero ahora que finalmente las decía aquí, donde cualquiera podía escucharlas, se encontró asustada de lo que significaban. «No tienes que decir nada», continuó. «No te pido que correspondas, no te pido nada excepto la oportunidad de seguir demostrando que he aprendido lo que intentaste enseñarme, que el amor sin coraje no es amor en absoluto». «Octavio, 3 semanas más», dijo. «Dame 3 semanas más para mostrarte que puedo resistir la presión, que puedo mantener la convicción, incluso cuando todos me dicen que estoy equivocado. Y luego, si aún no me crees, lo aceptaré y te dejaré en paz. Y si sí me crees, entonces averiguaremos qué viene después juntos». Ella quería creerle. Quería permitirse imaginar un futuro donde estuvieran uno al lado del otro a la luz del día, donde amarlo no requiriera ocultar quién era ella. Pero la confianza se construía a través de la consistencia, no de las declaraciones. Y 3 semanas no era mucho tiempo para demostrar una transformación. «De acuerdo», dijo ella, 3 semanas más. Las siguientes 2 semanas lo pusieron a prueba de maneras que Lidia no había anticipado. Su madre llegó a la hacienda Cuervo Negro y le exigió que se reconciliara con doña Catalina. Él se negó. Su tío amenazó con impugnar su derecho a ciertas propiedades familiares. Él consultó a abogados.
3 de sus amigos más antiguos dejaron de hablarle después de que él se negara a desestimar su defensa de Lidia como un lapso temporal de juicio. Cada vez la elegía públicamente, claramente sin vacilar, y cada vez Lidia sentía que las paredes alrededor de su corazón se resquebrajaban un poco más. Doña Eleonora observó el progreso con algo parecido a la satisfacción. «Realmente lo está haciendo», dijo una mañana, leyendo otra carta de alguien que cortaba lazos con el duque. «Está quemando sus naves y aún así te elige. Está destruyendo su vida. Él la está reconstruyendo sobre una base de principios en lugar de conveniencia. Hay una diferencia». Doña Eleonora dejó su taza de té. «La pregunta es si tú estás lista para permitírselo». «No lo sé. Me hirió tanto, Eleonora». Había empezado a usar el nombre de pila de doña Eleonora en privado, una señal de lo cerca que se habían vuelto. «¿Y si me vuelve a romper? Entonces lo sobrevivirás, justo como lo sobreviviste antes. Pero señorita Méndez, Lidia, creo que necesita preguntarse si se está protegiendo de él o castigándolo por quien solía ser». Las palabras se escocieron porque eran ciertas. Parte de ella todavía estaba tan enojada con el hombre que había sido que no podía confiar del todo en el hombre en el que se estaba convirtiendo. «Tengo miedo», admitió. «Tengo miedo de que un día despierte y se dé cuenta de que no valgo todas las cosas que ha perdido». «Entonces no entiendes lo que vales», pero él sí, finalmente. Eleonora sonrió. «Déjalo que lo demuestre. Le has dado 3 semanas. Ve lo que hace con ellas». El baile llegó más rápido de lo que Lidia esperaba. Pasó la mañana en un estado de pánico apenas controlado, convencida de que algo saldría mal, que el duque cambiaría de opinión, o que su familia organizaría algún tipo de intervención, o que la sociedad decidiría colectivamente boicotear el evento como castigo por su desafío a la propiedad. Doña Eleonora permaneció exasperantemente tranquila. «Estás buscando problemas», dijo mientras su criada le arreglaba el cabello a Lidia. «Las invitaciones fueron enviadas, las respuestas recibidas, todo está arreglado». «¿Cuánta gente se negó?» «Suficiente para que se note, no tantos como para que el baile esté vacío». Eleonora la miró a los ojos en el espejo. Él sabía que habría consecuencias y las aceptó de todos modos. Eso es lo que importa. Lidia llevaba un vestido que Eleonora había encargado específicamente para la ocasión. Seda azul zafiro oscuro con delicados bordados plateados que captaban la luz como estrellas. Era lo más hermoso que jamás había usado y se sentía simultáneamente magnífica y aterrorizada. «Pareces una duquesa», dijo Eleonora con aprobación. «No soy una duquesa. Soy una acompañante que solía ser alguien en secreto. No, eres una mujer que sobrevivió a ser el secreto de alguien y construyó una vida según sus propios términos. Eso es considerablemente más impresionante que nacer con un título». Llegaron a la hacienda Cuervo Negro precisamente a tiempo. La entrada circular estaba llena de carruajes y la luz brillaba desde cada ventana. El duque estaba en la entrada saludando a los invitados, y cuando los vio, todo su rostro se transformó. Bajó los escalones para recibirlos personalmente, lo cual era muy irregular y probablemente escandaloso, y exactamente el tipo de gesto público que Lidia había necesitado de él 4 años atrás. Doña Eleonora, señorita Méndez, hizo una profunda reverencia. «Gracias por venir. Honran mi hogar con su presencia». «Su gracia», dijo Eleonora cálidamente. «Su hogar es magnífico. Está mejor ahora que ustedes están aquí». Pero sus ojos estaban en Lidia, azules e intensos, y llenos de algo que le apretó el pecho. «Señorita Méndez, usted se ve extraordinaria». «Es usted muy amable. Soy muy honesto». Él le ofreció su brazo. «¿Puedo escoltarla adentro? Hay alguien que me gustaría que conociera». Lidia miró a Eleonora, quien asintió con aliento.
Ella colocó su mano en su brazo, sintiendo su sólida calidez a través de la tela de su abrigo, y lo dejó guiarla al salón de baile. Era impresionante. Candelabros colgaban del techo como estrellas capturadas y había flores por todas partes. Rosas y peonías, y en los centros de mesa, violetas. Sus violetas. Él lo había recordado. Pero no fue la belleza del salón lo que la dejó sin aliento. Fue el hecho de que él la llevó directamente al centro de la sala, donde todos podían verlos, y la presentó a su madre. La duquesa viuda de Cuervo Negro era una mujer elegante de unos 60 años, con cabello gris acerado y ojos que evaluaron a Lidia con la precisión de un joyero examinando una piedra en busca de defectos. «Madre», dijo el duque en voz baja, «me gustaría que conocieras a la señorita Lidia Méndez. Lidia, mi madre, la duquesa viuda. Su gracia». Lidia hizo una reverencia con el corazón desbocado. La duquesa viuda la estudió por un largo momento que pareció una eternidad. Luego, increíblemente, sonrió. «Señorita Méndez, mi hijo me ha contado mucho sobre usted. Entiendo que le debo una disculpa por el comportamiento de mi familia». La mente de Lidia se quedó en blanco. Las acciones de mi hija fueron reprensibles. Mi propia resistencia a las decisiones de Octavio estaba arraigada en la preocupación por su posición, pero ahora me doy cuenta de que estaba más preocupada por las apariencias que por su felicidad. La voz de la duquesa viuda era formal, pero sincera. «Espero que acepte mi disculpa y nos dé la oportunidad de conocerla debidamente». Fue lo último que Lidia había esperado. Miró al duque, que observaba a su madre con una expresión de sorprendida gratitud. «Eso es muy generoso de su parte, su gracia», logró decir Lidia. «Es práctico. Mi hijo ha dejado clara su elección. Puedo aceptarlo con gracia o perderlo por completo. Elijo la gracia». La duquesa viuda señaló la pista de baile. «Creo que la orquesta se está preparando para comenzar. Deberías apartar tu baile antes de que alguien más lo haga». La mano del duque se apretó en el brazo de Lidia. «¿Bailamos?» Lidia asintió, sin confiar en su voz. Él la llevó a la pista de baile mientras la música comenzaba, un vals, tradicional y romántico, y exactamente el tipo de baile que requería que estuvieran cerca y mantuvieran contacto visual durante toda la duración. Mientras tomaban sus posiciones, Lidia se dio cuenta de que todos los estaban observando, especulando, juzgando. «Nos están viendo», murmuró ella. «Que miren. He pasado 4 años preocupándome demasiado por lo que piensa la gente. Ya terminé». Su mano se posó en su cintura, cálida y firme. «Ahora lo único que importa es si tú me crees. Quiero, pero tengo miedo». Atemorizada. «Yo también». Él sonrió ligeramente. «Estoy aterrorizado de volver a fallarte, de volver al cobarde que fui cuando las cosas se pongan difíciles, de que te des cuenta de que no valgo el riesgo». «Tú vales la pena», dijo ella antes de poder detenerse. «Siempre has valido la pena. Ese nunca fue el problema». «¿Cuál fue el problema?» «Que tú no creíste que valía la pena luchar por mí». Su mano se apretó en su cintura, acercándola infinitesimalmente más. «Ahora lo sé, y lamento muchísimo que me haya llevado 4 años entender lo que debí haber sabido desde el principio». Giraron a tiempo con la música, y Lidia sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. No el perdón exactamente, todavía no, sino un ablandamiento, una voluntad de creer que la transformación era posible, que la gente podía aprender de sus fracasos y convertirse en alguien mejor. «Las últimas 3 semanas», dijo en voz baja, «verte perder amigos y desafiar a tu familia y estar a mi lado incluso cuando te costaba. Eso significó algo. Has demostrado que puedes mantener la convicción cuando es difícil. ¿Significa eso que estás lista para volver a confiar en mí? Significa que estoy lista para intentarlo».
Su rostro se transformó, esperanza y alivio y algo feroz que le cortó la respiración. Eso es todo lo que pido. La oportunidad de demostrar cada día que he aprendido que puedo ser el hombre que siempre mereciste. El vals terminó, pero él no la soltó de inmediato. Por un momento se quedaron allí en el centro del salón de baile, rodeados de ojos que observaban y especulaciones susurradas. Y Lidia se dio cuenta de que esto era lo que ella había necesitado. No privacidad, no secretos. Esto, los dos juntos en un salón lleno de gente que sabía exactamente quiénes eran y qué habían sido el uno para el otro. «Gracias por darme esta oportunidad», dijo él en voz baja. «No la desperdicies». «No lo haré». El resto del baile transcurrió en un torbellino de presentaciones y conversaciones cuidadosamente corteses. Algunos invitados eran genuinamente cálidos, doña Elena Fuentes, don Adolfo Azpeitia, varios otros que parecían apreciar el desafío del duque a las convenciones. Otros eran fríamente formales, manteniendo la propiedad mientras dejaban clara su desaprobación. El duque permaneció al lado de Lidia durante todo el tiempo, una presencia constante que la reconfortaba y la inquietaba a la vez. Era diferente del hombre que había conocido en los fresnos, más seguro, más dispuesto a enfrentar el conflicto en lugar de evitarlo. Cerca de la medianoche la sacó a la terraza, donde otras parejas paseaban en el fresco aire de la noche. «Tengo algo para ti», dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo. «Algo que debí haberte dado hace 4 años». Sacó una pequeña caja y el corazón de Lidia se detuvo. «No es lo que piensas», dijo rápidamente, leyendo su pánico. «Todavía no, pero quería que tuvieras esto». Abrió la caja para revelar una delicada pulsera de oro con pequeños zafiros. «Era de mi abuela», continuó. «Ella fue, según la leyenda familiar, una hija de comerciante que se casó con el quinto duque contra el consejo de todos. Mi abuelo la amó desesperada y públicamente, y ella usó esta pulsera todos los días como un recordatorio de que había sido elegida a pesar del escándalo». Él miró a Lidia a los ojos. «Quiero que la tengas, no como una promesa de matrimonio. Sé que tengo que ganarme eso, sino como un símbolo de que eres elegida, de que siempre serás elegida». La garganta de Lidia se apretó mientras él le abrochaba la pulsera en la muñeca. El peso de ella se sentía significativo, como una promesa hecha tangible. «Gracias», susurró ella. «No, gracias a ti por darme otra oportunidad, por sobrevivir a mí cuando no deberías haber tenido que hacerlo, por convertirte en alguien tan extraordinario que no pude olvidarte, incluso cuando hubiera sido más fácil intentarlo. Lidia Méndez, te amo. Te amo ruidosa y públicamente y sin reservas, y pasaré el tiempo que sea necesario demostrando que entiendo lo que eso significa». «Yo también te amo», dijo ella. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera contenerlas. «Traté de no hacerlo. Traté de odiarte, de olvidarte, de convertirme en alguien que no te necesitaba. Pero no pude. Siempre estuviste ahí en cada elección que hice, en cada pared que construí, en cada momento en que me convencí de que estaba mejor sola». Él le ahuecó el rostro entre las manos, sus pulgares limpiando las lágrimas que ella no se había dado cuenta de que estaba llorando. «No te merezco», dijo en voz baja, «pero pasaré el resto de mi vida tratando de convertirme en alguien que sí te merezca». «Ya lo eres», dijo ella. «Solo tenías que aprenderlo». Él la besó entonces. No los besos desesperados y ocultos que habían compartido en los fresnos, sino algo más suave y profundo, una promesa, un comienzo. Cuando finalmente se separaron, Lidia apoyó su frente contra la suya y respiró la realidad de él. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Ahora averiguaremos el resto juntos, lentamente, públicamente, sin escondernos». Él sonrió. «Y te cortejaré debidamente con flores y poesía terrible y chaperonas respetables.
Quiero hacer todo lo que debimos haber hecho antes. Me gustaría. Se quedaron allí en la terraza mientras el baile continuaba adentro, y por primera vez en 4 años, Lidia se permitió imaginar un futuro donde amarlo no requiriera ocultar quién era ella. Las semanas siguientes al baile fueron extrañas y maravillosas y ocasionalmente aterradoras. El duque la cortejó exactamente como había prometido, adecuada y públicamente, con todos los rituales tradicionales que se habían saltado antes. La visitaba en la casa de doña Eleonora en horarios apropiados, trayendo flores y libros que pensó que a ella le gustarían. La escoltaba a cenas y veladas musicales y paseos por el bosque de Chapultepec, donde todos podían verlos juntos. La respuesta de la sociedad fue variada. Algunos aceptaron la relación con diversos grados de entusiasmo. Otros permanecieron fríamente desaprobadores. Pero gradualmente, a medida que las semanas se convirtieron en meses, el escándalo se desvaneció en un ruido de fondo. Se convirtieron en una realidad conocida. El duque de Cuervo Negro y su elección poco convencional, y eventualmente incluso los miembros más rígidos de la alta sociedad, encontraron algo más de qué hablar. Doña Catalina permaneció en el exilio, aunque Lidia se enteró a través de Eleonora de que se había casado con un varón escocés y se había mudado al norte. La madre del duque se volvió, si no cálida, al menos consistentemente cortés, y lentamente, dolorosamente las heridas del pasado comenzaron a sanar. Pero aún había momentos difíciles. 3 meses después del baile, Lidia despertó de una pesadilla sobre la casita de los Fresnos, sobre esperarlo mientras él vivía su vida real en otro lugar, sobre el momento en que se dio cuenta de que él nunca la elegiría. Encontró a Eleonora en el salón por la mañana, y antes de que pudiera detenerse, toda la historia salió a borbotones. «¿Y si solo está haciendo esto porque me fui?», preguntó. Su voz temblaba. «¿Y si en realidad no me quiere? Solo quiere probar que ha cambiado». «Entonces tienes una elección que hacer», dijo Eleonora suavemente. «Puedes seguir castigándote por confiar en él, o puedes decidir que la transformación es real, que la gente puede aprender, que él ha demostrado a través de acciones consistentes durante meses que entiende lo que hizo mal y ha cambiado». «Pero ¿cómo lo sé?». «No lo sabes. La confianza siempre requiere un salto de fe, pero Lidia, él ha hecho todo lo que le pediste. Te ha defendido públicamente, le ha costado amistades y relaciones familiares, ha estado a tu lado incluso cuando era difícil. En algún momento tienes que decidir si vas a creer la evidencia de sus acciones o continuar asumiendo que volverá a ser quien era». «Tengo miedo», susurró Lidia. «Lo sé, pero seguir con miedo para siempre no te está protegiendo. Es solo una prisión diferente». Las palabras se quedaron con Lidia durante días, resonando en su mente en los momentos de tranquilidad. Eleonora tenía razón. Había pasado tanto tiempo protegiéndose de ser herida de nuevo, que había construido muros que mantenían fuera no solo el dolor, sino también la posibilidad. Pensó en el duque, en el hombre que era ahora versus el hombre que había sido, en la forma en que él la miraba en público sin vergüenza ni vacilación, en la paciencia constante con la que había soportado sus dudas y miedos, sin exigirle que se moviera más rápido de lo que estaba lista. Él había cambiado. Lo sabía en sus huesos. La pregunta era si ella era lo suficientemente valiente como para confiar en ello. 6 meses después del baile, el duque la llevó de vuelta a los Fresnos. Lidia no estaba segura de querer ir. La casita albergaba demasiados recuerdos difíciles, pero él había insistido en que había algo que necesitaba mostrarle. Viajaron con Eleonora como chaperona, aunque todo el pueblo parecía saber exactamente quién era Lidia y por qué se había ido. Los susurros los seguían a todas partes.
curiosos y ocasionalmente desaprobadores. El duque ignoró todo. Primero la llevó a la casita, y el pecho de Lidia se apretó al verla de nuevo. Las mismas paredes de piedra, el mismo techo de paja, las mismas ventanas por las que había mirado mientras lo esperaba. «Quiero mostrarte algo», dijo él, guiándola adentro. La casita estaba exactamente como la había dejado. Los muebles dispuestos de la misma manera, los libros todavía en los estantes, incluso la manta que ella había doblado sobre el respaldo de la silla antes de irse. Pero había algo nuevo en la mesa de la cocina, una llave y una escritura. «Compré la casita», dijo en voz baja. 3 meses después de que te fuiste, se la compré al dueño que te la estaba alquilando. Me dije que la estaba conservando por si regresabas. Pero la verdad es que quería conservar el único lugar donde habíamos sido completamente honestos el uno con el otro. Lidia recogió la escritura. Sus manos temblaban. «¿Por qué me muestras esto?» «Porque quiero que la tengas. La casita, la tierra alrededor, todo, es tuya. No como mi regalo, sino como lo que debió haber sido tuyo desde el principio». Él hizo una pausa. «Te mantuve aquí como un secreto. Quiero dártela como una disculpa. Un lugar que es tuyo, que controlas, que nadie puede quitarte». «Octavio, hay más». Él la condujo afuera y ella se dio cuenta por primera vez de que había gente reunida cerca del viejo roble, aldeanos que reconoció de su tiempo allí junto con varios que no conocía. «¿Qué está pasando?», preguntó. «Me dijiste una vez que deseabas haber podido marcar la diferencia en los fresnos, que te sentías inútil, encerrada en esta casita cuando había tanta necesidad en el pueblo». Él señaló a la multitud. «He establecido un fondo a tu nombre para educación, para viudas, para familias que luchan por salir adelante. Tú lo administrarás, tú decidirás quién recibe ayuda y cuánto. Este es tu trabajo si lo quieres, tu propósito». Lidia lo miró abrumada. «¿Hiciste esto?» «Hice esto porque mereces ser más que ornamental. Porque la mujer que mantuve escondida en esa casita tenía tanto que ofrecer y yo estaba demasiado ciego para verlo». Su voz se endureció. «No puedo devolverte el tiempo que desperdicié, pero puedo darte el futuro que debiste haber tenido desde el principio». Una de las aldeanas, la señora Hernández, que dirigía la panadería, dio un paso adelante. «Señorita Méndez, la recordamos. ¿Recuerda cómo le enseñó a mi Sara sus letras cuando nadie más lo haría? ¿Recuerda su amabilidad?» Ella sonrió. «Nos alegramos de que haya vuelto. Nos alegramos de que su gracia finalmente haya tenido el buen juicio de elegirla debidamente». Otras voces se unieron a la suya, compartiendo historias que Lidia había olvidado o no sabía que habían importado. Pequeñas amabilidades que había mostrado durante su tiempo allí, momentos que había pensado insignificantes y que habían dejado un impacto duradero. «Nunca fuiste solo la mujer de la casita», dijo el duque en voz baja. «Fuiste alguien que importaba, que marcó la diferencia, y fui un necio al no verlo». Los ojos de Lidia ardieron con lágrimas. «Realmente has cambiado. He aprendido que hay una diferencia». Él le tomó las manos. «Aprendí que amar a alguien significa verlos completamente, celebrarlos públicamente, construir una vida juntos en lugar de mantenerlos separados. Aprendí que eres extraordinaria y tuve la suerte de ser amado por ti y pasaré el resto de mi vida tratando de merecer esa suerte». «Ya lo haces», susurró ella. «Entonces me permitirás demostrarlo todos los días por el resto de nuestras vidas». No era una propuesta, todavía no, pero era una promesa de compañerismo, de igualdad, de un futuro donde ella sería celebrada en lugar de escondida. «Sí», dijo ella, «sí,
Él la besó allí delante de todo el pueblo, y esta vez no hubo vergüenza, ni secreto, ni contención, solo ellos dos eligiéndose a la luz del día, presenciados y celebrados por todos los que observaban. Se quedaron en los fresnos durante 3 días. Lidia se reunió con familias que necesitaban ayuda del fondo, hizo planes para una pequeña escuela, se reconectó con personas que pensó haber dejado atrás para siempre, y durante todo el tiempo, el duque permaneció a su lado, no dirigiendo ni controlando, sino apoyando, escuchando, aprendiendo. En su última noche allí, caminaron hasta la casita al atardecer. El cielo estaba teñido de rosa y oro, y el aire olía a rosas del jardín que ella había plantado años atrás. «Estaba tan enojada contigo», dijo en voz baja. «Durante tanto tiempo pensé que nunca te perdonaría por lo que hiciste. Tenías todo el derecho de estar enojada. Pero me he dado cuenta de algo. No solo estaba enojada contigo, estaba enojada conmigo misma por amarte a pesar de todo, por no poder odiarte como quería. Lo siento por eso, por todo. Lo sé, y estoy lista para dejarlo ir». Ella se giró para enfrentarlo. «No olvidar. Nunca olvidaré. Pero puedo dejar ir la ira. Puedo elegir concentrarme en quién eres ahora en lugar de quién eras entonces». Él la acercó apoyando su frente contra la suya. «No merezco tanta gracia». «Probablemente no, pero te la doy de todos modos, porque aferrarme a la ira me estaba haciendo más daño a mí que a ti. Y porque quiero construir algo nuevo, en lugar de seguir viviendo entre los escombros de lo que tuvimos antes». «Te amo», dijo él, «más de lo que sabía que era posible amar a alguien, y pasaré el resto de mi vida demostrándolo». «Te creo», dijo ella, y así era. 9 meses después del baile, doña Catalina envió una carta. Llegó a la hacienda Cuervo Negro, donde Lidia tomaba té con el duque y su madre. La duquesa viuda la abrió con visible renuencia y leyó en silencio antes de pasársela a su hijo. «Se está disculpando», dijo la duquesa viuda, su tono sugiriendo que esto le resultaba tan sorprendente como a todos los demás. «Con todos nosotros. Aparentemente, su nuevo esposo la ha hecho reflexionar sobre su comportamiento». El duque leyó la carta con atención, su expresión indescifrable. Luego se la entregó a Lidia. Lidia leyó la carta 2 veces, procesando la disculpa. Se sintió sincera, aunque si Catalina realmente había cambiado o simplemente había aprendido a reconocer cuando había perdido, seguía sin estar claro. «¿Qué piensas?», preguntó el duque en voz baja. «Creo que la gente puede sorprenderte», dijo Lidia. «Creo que la transformación es posible, incluso para personas que parecen inamovibles». Hizo una pausa. «Pero también creo que la reconciliación lleva tiempo, que el perdón no significa restaurar inmediatamente todo a como estaba antes». «Palabras sabias», dijo la duquesa viuda. «Le escribiré a Catalina y le haré saber que, aunque aprecio su disculpa, tendrá que demostrar con acciones consistentes que realmente ha cambiado antes de ser bienvenida de nuevo al círculo íntimo de esta familia». El duque apretó la mano de Lidia debajo de la mesa. «Gracias por ser generosa incluso cuando tenías todo el derecho a no serlo». «Lo aprendí de ti», dijo ella. «Me enseñaste que la gente puede cambiar, que los errores pasados no tienen por qué definir las posibilidades futuras». «Nos enseñamos mutuamente», replicó él. 1 año después del baile, el duque llevó a Lidia a la galería de la hacienda Cuervo Negro, la misma galería donde ella lo había confrontado la noche de la cena. Pero esta vez, el espacio se sentía diferente, menos cargado de historia dolorosa, más lleno de posibilidades. «He estado pensando en algo», dijo mientras pasaban junto a retratos de sus ancestros. «En el futuro, en lo que sigue, ¿en qué has estado pensando?». Él se detuvo frente a un cuadro de su abuela, la que se había casado con el 5º duque a pesar del escándalo, la que había usado la pulsera de zafiros que Lidia ahora usaba todos los días. «He estado pensando que quiero ser como ellos»,
dijo en voz baja, como mis abuelos, que se eligieron el uno al otro a pesar de las convenciones, que construyeron una vida basada en el amor en lugar de las expectativas, que demostraron que a veces la elección correcta es la poco convencional. El corazón de Lidia comenzó a acelerarse. Octavio, déjame terminar. Él se giró para enfrentarla tomándole ambas manos. He pasado un año demostrándote que he cambiado, que entiendo lo que hice mal y me he convertido en alguien diferente, alguien mejor, y espero haberlo logrado. Lo has hecho, susurró ella. Entonces quiero preguntarte algo, no porque crea que te merezco, sino porque no puedo imaginar pasar el resto de mi vida con nadie más. Él se arrodilló y Lidia contuvo el aliento. Lidia Méndez, ¿quieres casarte conmigo? ¿Me permitirías pasar el resto de mi vida demostrándote cada día que valía la pena luchar por ti? Que vales la pena ser celebrada, defendida, amada ruidosa y públicamente y sin reservas. Las lágrimas empañaron su visión. Pensó en la casita de los fresnos, en todas las noches que lo había esperado para que la eligiera. Pensó en la mujer que había sido entonces, desesperada por migajas de afecto, dispuesta a aceptar estar oculta, porque había pensado que eso era todo lo que merecía. Pensó en la mujer en la que se había convertido, alguien que conocía su valía, que se negaba a conformarse con menos de lo que merecía, que había construido una vida según sus propios términos. Y pensó en este hombre arrodillado ante ella, que había destrozado su cómoda vida para convertirse en alguien digno de su confianza, que había aprendido lo que ella había tratado de enseñarle, que había demostrado con acciones consistentes durante más de un año que la transformación era real. Sí, dijo, su voz quebrada, sí, me casaré contigo. Él se puso de pie y la besó, y esta vez no hubo vacilación, ni sombra del pasado entre ellos, solo ellos dos eligiéndose libremente sin vergüenza ni secreto, ni nada más que amor. Te prometo, dijo él contra sus labios, que nunca más serás un secreto, que todos sabrán que eres mía y yo soy tuyo, que te defenderé, te celebraré, estaré a tu lado en cada desafío que venga. Lo sé, dijo ella, ya lo has demostrado. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia que desafió las convenciones en todos los sentidos posibles. En lugar de una gran boda en la Ciudad de México, se casaron en Los Fresnos, en la iglesia del pueblo, rodeados de gente de ambos mundos. Aldeanos que recordaban a Lidia de su tiempo en la casita. Aristócratas que habían apoyado al duque durante el escándalo. Doña Eleonora, que entregó a Lidia con orgullo visible, la duquesa viuda, que se había vuelto, si no del todo cálida, al menos genuinamente receptiva. Incluso doña Catalina asistió, sentada al fondo y manteniéndose apropiadamente humilde durante todo el evento. Lidia llevaba un vestido de seda blanca bordado con violetas. El duque vestía su atuendo formal, pero llevaba una sola violeta en el ojal de su saco, y cuando el vicario preguntó si alguien se oponía a la unión, el silencio fue absoluto. Pronunciaron sus votos clara y abiertamente, presenciados por todos los que importaban, y cuando el duque besó a su novia, la iglesia estalló en aplausos. En la recepción celebrada en los jardines de la hacienda Cuervo Negro, el duque se puso de pie y levantó su copa para un brindis. Hace un año, dijo, su voz resonando entre la multitud, cometí el error de creer que amar a alguien en secreto era suficiente, que la privacidad era protección. Estaba equivocado. Miró a Lidia, sus ojos brillantes de emoción. Mi esposa me enseñó que el amor exige visibilidad, que elegir a alguien significa elegirlos públicamente, consistentemente, sin reservas ni vergüenza. Ella me enseñó que la transformación es posible,
que los fracasos pasados no tienen por qué definir las elecciones futuras, y me dio el regalo más grande que alguien me haya dado jamás, una segunda oportunidad. Él levantó su copa más alto. Por Lidia, quien me enseñó lo que significa amar valientemente, quien sobrevivió a mi cobardía y se convirtió en alguien extraordinario, quien me hizo mejor al negarse a aceptar menos de lo que era capaz de ser. Por Lidia, resonó la multitud. Lidia se puso de pie y tomó la mano del duque, sintiendo el peso de la pulsera de su abuela en su muñeca, la alianza de oro en su dedo, el amor en sus ojos. Pensó en la mujer que había sido en esa casita, esperando, aceptando migajas. Pensó en la mujer en la que se había convertido, lo suficientemente fuerte como para irse, lo suficientemente valiente como para regresar, lo suficientemente sabia como para reconocer la transformación cuando la vio. «Gracias», dijo en voz baja solo para él, «por convertirte en el hombre que siempre supe que podías ser. Gracias por no rendirte conmigo cuando te di todas las razones para hacerlo». Bailaron su primer baile como marido y mujer, mientras el sol se ponía sobre los fresnos, pintando el cielo en tonos de oro y rosa. Y cuando la música terminó y se quedaron allí, en los brazos del otro, Lidia se dio cuenta de que esta celebración pública, esta alegría presenciada, esta declaración ruidosa de amor, era lo que había estado esperando todo el tiempo. No ser amada en secreto, sino ser elegida a la luz del día. 3 años después, Lidia estaba de pie en la casita de los fresnos, la casita que ahora era suya, que había convertido en una escuela para los niños del pueblo, y observaba a sus alumnos practicar sus letras. La Fundación Méndez había crecido más allá de todo lo que había imaginado, apoyando a familias de toda la región, financiando educación y atención médica y oportunidades que antes no existían. El duque se le unió cuando el último estudiante se fue por el día, rodeando su cintura con sus brazos y apoyando la barbilla en su hombro. ¿Cómo estuvieron hoy? Brillantes. Sara Hernández está lista para pasar al latín. Tomás Rivera tiene un don para las matemáticas y la pequeña Elena preguntó si las mujeres podían convertirse en académicas. Ella sonrió. Le dije que absolutamente. Bien. El mundo necesita más mujeres que se nieguen a aceptar limitaciones. Lidia se giró entre sus brazos, estudiándole el rostro. Los últimos 3 años les habían sentado bien. Habían construido una vida juntos basada en la colaboración y la igualdad, dividiendo su tiempo entre la Ciudad de México y los Fresnos, trabajando juntos en la fundación, celebrando los éxitos del otro. Habían superado pequeños escándalos y grandes desafíos. Habían crecido juntos en lugar de separarse. «He estado pensando», dijo ella, «en el título de esta historia, si fuera una historia». «¿Qué título?» «Ella fue el amor secreto del duque, pero desapareció sin mirar atrás». Él hizo una mueca. «Doloroso, pero preciso». «Sí, pero creo que la verdadera historia es lo que pasó después. ¿Cómo aprendiste que el amor requiere visibilidad? ¿Cómo yo aprendí que irme fue lo más poderoso que pude haber hecho? ¿Cómo ambos aprendimos que la transformación es posible cuando alguien es lo suficientemente valiente como para cambiar?» «¿Y cómo llamarías a esa historia?», preguntó él. Ella pensó por un momento. Luego sonrió. Ella desapareció sin mirar atrás hasta que él demostró que valía la pena regresar. «Me gusta más eso», dijo él. «Aunque creo que la verdadera historia aún se está escribiendo. Cada día nos elegimos mutuamente. Cada día demostramos que el amor puede reconstruirse sobre una base de confianza en lugar de secretos». «Cada día», asintió ella. Cerraron la casita con llave y caminaron de regreso por el pueblo juntos, de la mano, mientras el sol se ponía detrás de ellos. Y Lidia
Pensó en todas las formas en que había sido rota y sanada, herida y restaurada, oculta y finalmente vista. Había sido el amor secreto del duque. Había desaparecido sin mirar atrás, pero había regresado para encontrarlo transformado. No en alguien perfecto, sino en alguien lo suficientemente valiente como para admitir sus fracasos y lo suficientemente decidido como para ser mejor. Y juntos habían construido algo nuevo, algo que existía a la luz del día, presenciado y celebrado por todos los que importaban, algo por lo que valía la pena luchar. Gracias por quedarse conmigo hasta el final. Esta historia existe gracias a usted, porque alguien quería escuchar sobre la transformación y las segundas oportunidades, sobre el poder de irse y el coraje de regresar, sobre aprender a amar con audacia en lugar de con cautela. Si esta historia le llegó, me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios. Y si desea más historias sobre personajes que se niegan a conformarse con menos de lo que merecen, presione ese botón de suscribirse y toque la campana de notificación. Recuerde, usted es digna de ser amada abiertamente, celebrada públicamente y elegida sin reservas. Nunca se conforme con alguien que quiere mantenerla oculta. Gracias por estar aquí. Usted es la razón por la que estas historias existen.